O sea, yo no quiero que las observaciones que le haga a una persona no es solo para esa persona, sino en serio para todos, ¿listo? Entonces, bueno, esta parte que estábamos leyendo, ¿cómo era? PIN, construyendo una máquina molecular que está presente en todas las células. Bueno, esa no es tan difícil. Las moléculas son compuestos químicos. Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Es decir, lo que nos están diciendo acá es que cuando el ADN se agrupa, ¿cierto? Forma genes. Lo que hace los ribosomas es mandar algo que se llama ARN, lo copia, ¿cierto? Copia esos genes y desde el ribosoma empieza a producir proteínas, ¿sí? Bueno, entonces, lo importante de los ribosomas, o sea, lo que necesitamos tener muy claro y preciso, porque imagínate, bueno, a cualquiera de acá del curso, imagínense ustedes aprenderse la información acá tal cual. Pues eso, si fuéramos biólogos, nos serviría mucho y tendríamos que saber. Pero para la vida, lo importante que necesitamos saber es que los ribosomas Son organelos de son las organelos células. que su función es la de producir proteínas. Entonces, cuando ustedes miran la membrana celular, hay un montón de proteínas, un resto, o sea, hay un resto de proteínas. ¿Quién las creó? El ribosoma. Muy bien, Los excelente. ribosomas, profe. Excelente. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo importante? Pero, Entonces, profe, es, dime. es que, pues, bueno, pues los ribosomas, Ujú. pues, pues después de todo su proceso, ellos al final terminan generando genes. No, mi amor, no. Ellos no crean los genes. ¿Dónde están los genes realmente? ¿Dónde te Profe, imaginas que están los genes? pues en alguna parte de ahí, pero en la que yo creo es como en el interior y cuando ya van Pero el saliendo, pues interior de están dónde, mi amor? del ribosoma. No. Los genes van a estar acá, que esto se llama el núcleo de la célula. ¿Listo? Dentro del núcleo de la célula hay una molécula llamada ¿cómo? Genes. ADN, mi amor. ¿Listo? O sea, dentro del núcleo, ¿el núcleo qué es? El núcleo va a ser básicamente, ay, espérame, ya. El núcleo va a ser básicamente una bodega, ¿listo? Va a ser un lugar donde se guarda el ADN, ¿listo? ¿Y qué es el ADN? El ADN no es más que nuestra información genética. Entonces, nosotros tenemos unos códigos genéticos ahí que nos hacen ser como nosotros somos. Entonces, mira que el ADN parece un hilito. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Ustedes han visto cómo es el modelo del Sí, ADN. profe, el ADN es como un hilo cruzado. Exactamente, que tiene dos hebras que Dos, se cruzan, dos, ¿cierto? Cuando ustedes ven películas como, por ejemplo, Spider-Man, cuando ven películas de pronto como X-Men o que tengan que ver con superhéroes que se les altera el material genético, casi siempre ponen en esas películas como Hulk. exactamente, como Hulk, como, como la molécula de ADN. Ese ADN, cuando se agrupa mucho, forma genes, ¿listo? ¿Y qué es un gen? Un gen es una porción de ADN, de nucleótidos se llama eso, pero pues digámosle que una porción de ADN que nos va a dar características, como, por ejemplo, el color de nuestros ojos. Si nosotros vemos el color de nuestros ojitos, eso es gracias a los genes. Entonces miremos lo importante que está pasando con los ribosomas. Entonces los ribosomas empiezan a crear proteínas que a su vez van a formar células, ¿cierto? Que van a conformar el iris de nuestro ojo. Pero todo viene desde ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el ribosoma? Miren, estos punticos de acá son los ribosomas. Ellos no van a tener ADN, como les acabo de decir. ¿Qué van a tener ellos? ARN. Muy bien, que es mucho más sencilla. Entonces, ustedes conocen la cadena del ADN, que es la de doble hélice. Ahora, para imaginarse la cadena del ARN, es, quítenle Solo una. una hebra, sí, exactamente. O sea, el ADN es así. Se los voy a intentar dibujar. Chun, 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 ¿cierto? Y acá viene la otra. Chan, chan, chan. Más o menos así es el ADN.
El Pero el ARN ARN solo es uno. es solo de una, ¿sí o no? Entonces, miren, el ADN está en el núcleo y es toda la información de lo que nosotros somos. De todas nuestras células. Recuerden que nosotros tenemos 2 billones de células. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, 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 de una. En todas las células, el núcleo es la bodega del ADN. Sí, sí, en Ah, todas, en todas. ¿Listo? Eh, entonces, acá el ARN está en los ribosomas, ¿cierto? O sea, es decir, nosotros tenemos los dos, ¿cierto? Pero en el núcleo vamos a tener el ADN y en los ribosomas vamos a tener el ARN. ¿Qué hace el ARN? El ARN sale del ribosoma, va al núcleo, copia los genes, o sea, copia esta parte de ADN y se los lleva otra vez al ribosoma, el ARN. ¿Y qué es lo que hace el ribosoma? El ribosoma empieza con esa información, empieza a producir proteínas. Tan, tan, tan. Si se acuerdan el video que vimos que nos pasó Murillo, sí, que vimos profe. en YouTube, que ahí lo Sí. cogían y ellos empezaban como a crearlas a partir de eso, ese es este proceso que les estoy explicando. ¿Listo? Entonces mira que los ribosomas no crean genes, sino más bien, como dice acá, los expresa. ¿Qué quiere decir que los expresa? Que los copia del ADN, pero los produce en el ribosoma. ¿Listo? ¿Listo, Pau? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, igual no hay ningún problema. Ustedes pueden poner una información y ustedes me pueden decir algún día, como, profe, la verdad es que no entendí este concepto, me lo explica. Listo, no hay ningún problema. Pero entonces vamos a ir aclarando esos conceptos. Muy bien por tu presentación y excelente que la hayas mejorado, ¿listo? Excelente, acá te voy a anotar también. Bueno, profe. Listo, ya no me aparecen manos arriba, ¿nadie más va a exponer? Profe, yo ya expuse. No, no te preocupes, los que ya expusieron ni idea, pero ya nadie más va a exponer. Recuerden que hoy es el último día de exposiciones, muchachos. No se sientan intimidados, no los estoy regañando a los que han pasado, por supuesto que no, es para que mejoremos, ¿listo? Es para que mejoremos. Profe, Lili Campos, ¿quieres poner? Sí, 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 ya acabo de ver, dale, Lili. Puedes compartir pantalla. Hola. ¿Cierto que yo te envié un video acá? No los he revisado porque como la plataforma del colegio no me sirve, entonces no me he metido, estoy esperando solo las exposiciones. ¿Qué es acá, profe? Modo. Yo te mandé un video de Zoom y no sé cómo abrirlo acá. Sí. Pues busca biología, mi amor. Profe. Busca O biología. profe, Laura lo de tener en las carpetas. ¿En cuáles? Sí, Baja, baja ahí, ver entrega. Dale ahí, ver entrega. Listo. Dale compartir sonido de computadora y listo. buenas tardes. Mi nombre es Laura Liliana Campos García y soy de GAP. ¿Ah, ya lo ven, profe? No se ve el video, mi amor. ¿Sí se escuchó el audio? Se ve en negro. Pero Pero es que no el se ve. video, yo le doy acá Ajá. y ¿qué? Y me lo descarga. Ah, bueno, entonces comparte el video que te descargó, mi amor. O sea, dale compartir pantalla otra vez, pero en vez de poner el Google Chrome, pones El eh, MP4. sí, el video que te abrió, el que te descargó. No, profe, no me sale acá para compartir ese.
Claro que tiene que salir. Dale compartir pantalla. Pantalla Sí, completa, que es la primera opción. Dale ahí. compartir pantalla y me sale la pantalla, pues la de Zoom, la de la clase y la pantalla de Edmodo. Liliana, No, tú no, no, dale cuando, pantalla. O sea, hay un cuadrito ahí donde estás que te sale la de modo y eso, pero ponla que dice pantalla. O sea, hay una opción que dice pantalla. O sea, le das compartir pantalla y arriba dice pantalla. Sí, ya se ve, pero no se escucha. porque no le dio compartir sonido, audio. Los tres punticos. Liliana tiene que leer. Buenas tardes, mi nombre es Laura Liliana Campos García y soy del grado sexto B y hoy voy a hablar de la membrana celular. Aquí vamos a ver las partes de la célula. El núcleo, el nucleolo, el citoplasma, la mitocondria, que son estas dos, el ribosoma, que son estos punticos azules, y la membrana celular, que es lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a ver qué es la membrana celular. La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que la rodea. La membrana celular consiste en una biocapa o doble capa lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. Uno de ellos es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de las células. Otra de sus funciones es debida a que la propia membrana hoy insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y otras células. Todas estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular y permiten que la célula interaccione con otras células. Aquí vemos los fosfolípidos, que son estos amarillos, la glucolípido, que son estas cositas, las fracciones glucídicas, que son estas, los glucoproteína, que son estas, la bicapa lípida, que es esta, las proteínas integrales, que son estas rosaditas y rojas, las proteínas periféricas, que son las de abajo, y los colesteroles, que son estos amarillos. Ahora vamos a ver la estructura de la membrana celular o la membrana plasmática. La estructura trilaminar observada en la unidad de membrana se corresponde con una bicapa lipídica con proteínas embedidas. Las membranas presentan, por tanto, dos caras. Una de las caras es externa y la otra cara es interna, que en el caso de la membrana plasmática está en contacto con el citoplasma celular. Ahora vamos a ver el transporte pasivo y activo.
El transporte pasivo. El transporte pasivo nos da transferencia de solutos a través de la membrana lípida sin energía. El transporte pasivo está a favor de gradiente. El transporte pasivo no utiliza energía. El transporte pasivo se realiza por vía paracelular y transcelular. Ahora vamos a ver el transporte activo. Transporte activo. El transporte activo nos transferencia de soluto a través de la membrana lipídica asociados o una fuente de energía. El transporte activo está en contra de gradiente. El transporte activo sí necesita energía. Y el transporte activo se realiza por vía transcelular. Muchas gracias por su atención. Ya, profe, lo siento. Uy, ay, se trabó. Perdón. Profe, ¿qué se ve? Mm, ahí ya se ve la presentación de Canva. El transporte en la membrana celular. Antes de explicar el transporte, quiero aclarar algo que tú ya has aclarado miles de veces, pero igual lo iba a poner. La respiración no es esto que está acá, no es y la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Eso no es oxígeno, eso solo es intercambio de sustancias. La verdadera respiración es cuando al entrar el oxígeno, este se convierte es glucosa, por decirlo así. Es que no sé cómo explicarlo, ya me trae. Eh, ¿Cuál? Eso lo hice yo, pues. Aquí ya me acordé. Oxígeno, profe.
Ah, ya me acordé, profe. El oxígeno la degrada, Se profe. unen los dos y forman ATP. Y es transformada. No, Ay, Sí, profe, ya lo sabíamos. Sí, profe. muy grande, profe. sí, sí. Perdón, profe, es que me confundí. Mucha información, mucha información. Ahora sí, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular es una estructura fina que envuelve a la célula y la separa del contenido de la célula. Y también es la que permite la entrada y salida de sustancias hacia la célula. Las partes de la membrana celular, digamos, esta es la bicapa y se dice bicapa porque son dos, bicapa. Y contiene fósforo y lípidos. Lípidos es grasa. También contiene proteínas, carbohidrato y más proteínas. Y fósforo, claro, muy importante. Ah, y también, como tiene tantas proteínas, yo quería recalcar que las proteínas provienen, o sea, son creadas y vienen del ribosoma de la célula, digamos. ¿Por qué es tan importante la membrana celular? La membrana celular es importante porque, como lo había dicho antes, esta es la que permite la entrada y salida de sustancias a la célula. Y se hacen dos procesos diferentes, el pasivo y el activo. En el pasivo se da cuando las moléculas se dirigen del interior de la célula al interior de la célula por medio del canal. Entonces, como se dirigen de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración, no se necesita energía, o bueno, no tanta energía. Y en el activo es lo contrario. Eh, Cómo se dirigen las moléculas van del interior de la célula al exterior de la célula, o sea, de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, ahí sí se necesita energía. La difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es cuando digamos que las moléculas son como chicas y son pequeñas, por decirlo así, y pasan por las células sin ningún problema, la traspasan sin tener que ir por el canal. Mientras que la difusión facilitada es cuando las moléculas ya son muy grandes, entonces les toca irse el, se me olvidó el nombre, por el, ¿De cuál? ay, Otra vez, vuelve a decir lo último que dijiste. ¿Sara? Vuelve a decir lo último que dijiste y yo te ayudo, mi amor. No te preocupes. Estamos aquí para aprender. las moléculas
ya como son muy grandes ya no pueden pasar por el canal. Entonces se van por la membrana plasmática, que no sé Sí, cómo sí, se sí, las proteínas de membrana. O sea, digamos, Ajá. esto que tú ves acá son proteínas de membrana, ¿cierto? Y lo que yo les decía, esas funcionan como un peaje, hagan de cuenta que es un peaje, ¿sí? Entonces tienen que pasar por ese sector y no por otro lado, porque por el otro lado no pueden pasar, ¿listo? Y Es bueno, un viaje por el cual no se paga. exactamente, o sea, pasan por un peaje, pero hagan de cuenta que ese está libre, ¡pum! No se lo cobraron. Si fuera por el otro lado, sí se lo cobran, como cuando uno va para Mosquera. Y bueno, ahí está el video, profe. Yo puse ¿Listo? lo que yo entendí en todas las clases. Obviamente hubo más información que no puse, pero Excelente, excelente. Se nota que manejas algunos conceptos ya. Muy bien lo de la respiración y muy bien que ya manejes el concepto de lípidos. Eso va a ser muy importante también en un futuro, te va a servir mucho, sobre todo cuando veas química como tal, te va a servir demasiado. Ya, muy bien. ¿Listo? profe, ¿cuál va a ser mi nota? Sí, ¿Bien? Ah, sí, bueno, claro. así es. Listo. Esteban, ¿vas a exponer? Sí, profe. Dale. Entonces esperen acá. Ya. No, mentiras, no. Necesito que dejen de compartir. Ya, ya, ya. Ya Listo, comparto dale. y ya está compartiendo. Compartir. Ahí está bien. Sí. Bueno, la membrana celular. Hoy vamos a conocer la membrana celular. La membrana. La membrana celular confiere protección a la célula. Todas las proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular. Transporte pasivo. El transporte pasivo es un movimiento bioquímico, atómico o molecular desde afuera hacia adentro. Transporte activo. El término hace referencia al movimiento de moléculas a través de una membrana celular. A este se le llama activo porque su movimiento es en contra de la corriente. ATP. El ATP desempeña un papel crítico en el transporte de macromoléculas tales como proteínas y lípidos en y fuera de la célula. Y listo. Bueno, listo. Digamos que faltaría explicar un poco, digamos, como lo del ribosoma, la mitocondria y cuáles fueron los procesos, digamos, de gasto de energía en el transporte activo, cómo explicarlo un poco más, pero bueno, ahí vamos bien. ¿Listo? Listo, señor, gracias. ¿Alguien más va a exponer o ya finiquitamos con eso? ¿Nadie más? Bueno, entonces miremos acá, membrana celular. Bueno, Martina, tú me habías escrito. Al fin vas a proyectar el video, Martín, Si tú quieres, profe. pero ¿lo expones tú o yo o qué? O sea, es que mejor yo muestro la presentación y la voy explicando. Dale, Ya te la muestro, profe. listo. Y después de ti va Liscano, ¿listo? Pues, profe, aquí está. Hola compañeros, hoy les vengo a presentar mi exposición sobre la membrana celular. Mi nombre es Martín Esteban Segura Núñez y soy del curso sexto A. Este es el índice. Primero voy a explicar qué es la célula, pues porque ¿cómo vamos a hablar de un organelo de la célula
si no sabemos dónde está y para qué funciona dentro de un organismo. Segundo, ¿qué es la membrana celular o plasmática? Y por cierto, plasmáticas también se le puede llamar. Tercero, ¿cuál es la estructura de la membrana celular o plasmática? Cuarto, ¿qué proceso realiza la membrana celular o plasmática en la célula? Y quinto, gracias. Primero, ¿qué es la célula? Para ser más cortos, pues la célula o las células son la parte con vida más pequeñas que forman a los seres vivos. Las células tienen vida porque nacen, crecen y mueren, necesitan alimento, responden a los cambios de su alrededor y pueden reproducirse. Por diferentes que parezcan, un champiñón, un pino, una ballena y tú están formados por células. ¿Qué es la membrana celular? Una forma corta de explicar a la membrana celular o plasmática. Es una barrera que brinda forma y protección en la célula, pero en esta presentación vamos a ser mucho más explicativos con su funcionamiento. Es la estructura, para ser más claros, es la estructura de la célula que la separa del medio exterior. Está formada principalmente por moléculas llamadas fosfolípidos y por proteínas. La membrana plásmica es impermeable, ya que puede controlar en gran medida lo que entra y sale del citoplasma. Por ejemplo, moléculas pequeñas con el agua pueden atravesar directamente la membrana y otras moléculas como la glucosa pueden pasar a través de las proteínas, especializando en denominadas proteínas transportadoras. ¿Cuál es la estructura de la membrana? En resumen, la membrana plasmática es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas que se pueden mover fluidamente y libremente en el plano de la membrana. En otras palabras, el esquema de la membrana es solo un instante del proceso dinámico con el que los fosfolípidos, como ya lo había dicho, y las proteínas están en continuo movimiento entre ellos. Pues para que entiendan mejor, se cree que la membrana es un mosaico con diferentes partes. Además, esto se descubrió gracias a los eritrocitos de las ratas. Eritrocitos son glóbulos rojos, ya que los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos que están en la sangre, son células. Aquí unas características más detalladas. Considera que la membrana es como un mosaico fluido en el que la bicapa lípida es la red cementaria y las proteínas están embebidas en ellas, interactuando unas con otras y con los lípidos. Tanto las proteínas como los lípidos pueden desplazarse lateralmente, como se ve. Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico. Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de todos sus componentes químicos, lípidos, proteínas y glucósidos. Composición. La membrana está compuesta fundamentalmente por lípidos y proteínas y en menor cantidad por glúcidos. Y pues, esa es como la estructura, lo principal. Además de que la membrana puede hacer diferentes movimientos, el de rotación, el de difusión lateral y el flip-flop. ¿Qué proceso realiza la membrana celular o plasmática en la célula? ¿De dónde se obtiene energía? Para ser más precisos, en esta parte yo quería explicar de dónde se obtiene la energía, que además fue explicado en las clases. En esta parte se va a hablar de dónde se obtiene toda esa energía para realizar las funciones que la célula necesita. Pues, vienen de la respiración celular. Mediante este proceso se obtiene energía para el funcionamiento de las células. Para ser más específicos, la respiración celular es lo siguiente. El proceso de respiración es regulado por las mitocondrias. Porque, como ya lo habíamos visto en anteriores exposiciones y como nos mostraron en las clases, ellos son los que hacen este proceso de respiración, que se encargan de extraer la energía de los alimentos y la almacenan en forma de un compuesto químico llamado ATP. Las mitocondrias producen energía necesaria para el funcionamiento celular. Como vemos, aquí se ve una mitocondria y aquí entra el oxígeno y alimento y sale dióxido de carbono y energía. La energía para las funciones vitales de la célula. Y el alimento además trae consigo glucosa, que además lo más probable es que haya sido de carne. Si de carne, lo más probable es que las vacas se hubieran comido el pasto y de ese pasto hubieran obtenido glucosa. Después nosotros al comernos esa carne,
obtenemos la glucosa que ellos tenían, porque esa glucosa se guarda en cada parte del cuerpo, como en los músculos. Seguimos. Sabiendo esto de dónde viene la energía o cómo se pueden hacer estas funciones, ya podemos seguir. ¿Qué proceso realiza la membrana celular o plasmática en la célula? La nutrición y la excreción celular son los más importantes, ya que esta membrana regula este proceso y esta al mismo tiempo es una función vital de la célula. La célula realiza los procesos de nutrición y excreción que son regulados por la membrana celular. Esta define qué sustancias entran y qué sustancias salen de la célula. Y lo hacen por medio de mecanismos de transporte como la difusión, la endocitosis y la exotistosis. La definición de los procesos estará en la siguiente página. Como vemos, esta es la endocitosis y eso la exotistosis. Para ser más claros y para que no tengamos que ver en la siguiente página la explicación, la endocitosis es cuando sustancias, moléculas de cierto como el agua o cosas entran. La membrana hace vesículas o bolsas llamadas vesículas donde guardan esas sustancias o proteínas, etcétera, etcétera. Y en la exotistosis, esta vesícula o bolsa endoplasmal membranal se une aquí con la membrana y deja que salgan esas proteínas o nutrientes. Y pues ya sabiendo estos procesos, ya podemos dejar así. El transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo consiste en un proceso de disfunción, como no había mencionado anteriormente. Disfunción es cuando, digamos que una sustancia, digamos de agua, moléculas de agua, pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Una difusión de sustancias a través de la membrana, como ya lo habíamos dicho, de un lugar donde hay moléculas de mayor a menor concentración, deslizándose de los espacios donde hay mucha cantidad de una sustancia hacia donde hay menos o nada. Se da de forma involuntaria y no requiere energía externa para dicho transporte. En el transporte activo es un proceso en el que las proteínas que se deslizan necesitan de energía para hacerlo y transporta las moléculas de uno al otro lado de la membrana. Y muchas gracias por escuchar. Profe, lo siento Excelente. por ir tan trabado, pero es que tengo la garganta muy cerca y a veces me duele un poco. Chao, Yo te profe. escuché re bien. No, falta Lisca, ¿no vas a exponer? Profe, 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 queda menos de un A minuto. ver, chicos, le estoy preguntando a Liscano. Liscano, ¿vas a volver a exponer? ¿Vas a exponer? Profe, pero queda un minuto. Nos volvemos a conectar entonces. Listo. Voy a terminar la reunión y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno.